economía con fuerzas incontrolables que afectan de manera directa a la organización, ¿no? Llegamos al tema del análisis de costos y beneficios marginales y principalmente que se deberían tomar decisiones financieras y llevar a cabo acciones solo cuando los beneficios adicionales excedan a los beneficios, a los costos adicionales. Aquí hay un ejemplo. A ver, dice, con respecto a lo que son los costos y los beneficios adicionales, ¿no? A ver, dice, el señor Iván Arancibia es gerente financiero de Tucompu SRL, está tratando de decidir si reemplazará uno de los servidores. Es decir, es una empresa que está en funcionamiento, que se dedica al servicio en el sector tecnológico y está viendo si va a reemplazar uno de los servidores de Tucompu por uno más nuevo y avanzado que aceleraría el procesamiento y manejaría un mayor volumen de transacciones. La nueva computadora o el servidor requerirá de un desembolso de bolivianos 8.000, ¿sí? Ya 8.000 en efectivo. Y la computadora vieja, que ya está depreciada, todo, se podría vender hasta en 2.000 bolivianos. Por 8.000 compro un nuevo equipo y el viejo vende en 2.000. Los beneficios totales que se obtendrían con el nuevo servidor ascenderían a 10.000 por el cambio, los beneficios adicionales. Los beneficios obtenidos actualmente con la computadora vieja durante un periodo similar, es decir, en el mismo lapso de tiempo, alcanzarían a bolivianos 3.000. Aplicando el análisis de costos y beneficios marginales, Iván organiza los datos de la siguiente manera. A ver, simple. Los beneficios adicionales con la nueva computadora son 10.000. Menos los beneficios con la computadora vieja, que es de 3.000, me deja un beneficio marginal de 7.000, es decir, un beneficio adicional. A los 3.000 que me deja actualmente la vieja computadora, comprando la nueva, yo estaría ganando más 7.000. Beneficios marginales, 7.000. Listo, encontré mis beneficios marginales. Ahora tengo que encontrar mis costos marginales. Dice, el costo de la nueva computadora, es decir, lo que tengo que pagar por adquirir la nueva computadora, es de 8.000. A ese costo yo le resto los ingresos por la venta de la vieja computadora 2.000, ¿no? Voy a vender en 2.000 y sobre los 2.000 voy a aumentar 6.000. Tengo unos costos marginales adicionales de 6.000. Beneficios marginales 7.000, costo marginal 6.000. Otra vez. El costo marginal se encuentra de la siguiente manera. Los beneficios con la nueva computadora, es decir, con la compra que voy a hacer, los ingresos que voy a tener va a ser de 10.000. A eso les resto los ingresos o los beneficios que actualmente tengo con la computadora vieja, que son de 3.000. Como resultado, voy a tener un beneficio o un ingreso adicional de 7.000. Cambiando, voy a ganar más 7.000. Mi beneficio marginal adicional es de 7.000. Mi costo marginal va a ser producto ¿de qué? Del dinero, de la platita que voy a tener que pagar por comprar mi nueva computadora. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 8.000. Pero a estos 8.000 yo le resto ¿qué? O disminuyo ¿qué? 2.000 bolivianos por la venta de la computadora viejita que tenga actualmente. 8.000 menos 2.000, un costo marginal de 6.000. Beneficio marginal menos costo marginal, es decir, beneficio neto 1 menos 2, me deja un positivo de 1.000 bolivianos. A ver, ¿cuál sería la conclusión?
¿Quién se anima a dar una conclusión sencillita de lo que acabamos de ver y del cuadrito que se ha presentado? Coca, Murillo, Luis Marcel. Adelante, adelante. Bueno, la conclusión podría ser que los beneficios que nos logramos obtener al realizar todo este cambio, digamos, de comprar una nueva computadora y al utilizar, digamos, esta vieja computadora que nosotros teníamos, fue entre venderla, digamos, y comprarla de 1000. Pero ¿cuál sería tu conclusión, tu recomendación? ¿Procedes o no procedes con el cambio, con la compra? Proceder con el cambio, ¿Por qué? porque en este caso nuestro beneficio neto sería de 1000. ¿Y esos 1000 es producto de qué? Básicamente de los marginales menos los beneficios marginales que los costos marginales. Entonces, como usted dijo, si los beneficios son mayores a los costos, hay que proceder. Correcto. ¿Por qué? Porque por hacer el cambio estás ganando más 1000 pesitos. ¿Qué hubiese pasado si el costo marginal eh, era 8000? ¿Qué Se está decisión perdiendo en tomarías? este caso y no sería, digamos, negativo el beneficio. No hay negocio, ¿no? Puntito para el señor Luis Coca Perfecto, Murillo. licenciado. Excelente. Gracias, Luis. A ver, conclusión. Como los beneficios marginales, es decir, beneficios adicionales, los ingresos adicionales bolivianos exceden a los costos marginales de 6000 bolivianos, se recomienda a la empresa que adquiera la nueva computadora para reemplazar a la antigua. De esta acción, la empresa tendrá como resultado un ingreso neto de bolivianos 1000. Platita que va a salir financiera, entonces sí, procede. ¿Por qué? Porque voy a ganar un ingreso neto de 1000. Listo, corre, vale. En el caso que el costo hubiese sido mayor, no, ¿sabes qué, Juanito? ¿Sabes qué, Iván? Vas a- no es negocio. Y por último, como diría uno, mira, Licenciado. Sí, un poco. Se ha cortado la conversación. ya. No, lo que Licenciado, nuevamente no se le puede llegar a escuchar. se escucha. Ahora sí, licenciado. Ya.
Perfecto. Eh, Muchachos, esperemos un momento, por favor. Le voy a comunicar igual al licenciado. Manden su mensaje, hablen. No se escucha, ya, listo. No se escucha. Y esperamos un tiempo que sea, ¿no? Para tener una conexión más estable. Ya, ¿se escucha o no se escucha? Ahora sí, licenciado. Ya. A ver, ¿cuáles son las funciones principales del contador? Generar y reportar los datos del rendimiento, es decir, principalmente el estado de resultados, el balance, la evolución del patrimonio y el flujo de efectivo. Presentar informes del manejo de resultados, del manejo de los valores, igual en estos cuatro estados que les acabo de dar. Declarar y pagar impuestos. Sí, los contadores mensualmente tienen que declarar y pagar los impuestos. Tengamos o no tengamos mayor débito o crédito, igual tienen que declarar, ¿no? Sus formularios al Servicio de Impuestos Nacionales y elaborar los estados financieros, los cuatro estados financieros que les acabo de dar. ¿Mm? ¿Cuáles son las funciones principales del gerente financiero? Y aquí empezamos a partir las aguas, ¿ya? No se olviden que la contabilidad o el contador realiza el registro cronológico, sistemático, ordenado y todos los datos económicos de la empresa en base al devengado. El administrador financiero analiza los flujos de efectivo, es decir, flujos de ingreso de dinero y de salida de dinero, plata, efectivo. Y una de sus responsabilidades es mantener la solvencia de la empresa. Tienes que ser una empresa solvente, que es diferente a ser una empresa líquida. Se recomienda que la empresa no sea demasiada líquida, no tenga demasiada liquidez, debería mantener el dinero en efectivo, convertirlo en dinero como para las operaciones no se mantengan, pero sí debería ser una empresa solvente. Pero algo que es fundamental, y hay que marqué precisamente de rojo, morado, como lo estén viendo en este momento, es que por más que la empresa tenga o no tenga utilidades, por más que la empresa tenga o no tenga utilidades, el administrador financiero debe contar con flujo de efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones en la fecha de vencimiento. ¿A qué se refiere esto y por qué? Se refiere a que el administrador financiero tiene que priorizar el pago de sus obligaciones a terceros y no incumplir ni a sus proveedores ni a sus acreedores en el pago que deba realizar. Pérdida de confianza, mora, intereses.
centrales de riesgo, reclamos, juicios, procesos. Una empresa que incumpla el pago a sus acreedores o a sus proveedores puede tener ese tipo de multas y de sanciones que les acabo de dar. El tema de la pérdida de credibilidad y de confianza en el mercado, aunque no tenga un valor económico monetario, Licenciado, no se le escucha nada. Licenciado, se le cortó nuevamente. ¿verdad? Ahora sí, licenciado. Ya. Entonces les decía, el administrador financiero tiene que priorizar y debe tener flujo de efectivos, es plata, recursos, para cumplir y priorizar las obligaciones con terceros y pagar sus obligaciones en las fechas establecidas. Esa es la prioridad. Es la prioridad. Yo les he dicho por un tema de que podemos caer en lo que es pérdida de confianza, sanciones, multas, procesos, juicios. Si no cumplimos con nuestros proveedores o acreedores, les voy a dar un ejemplo. Una empresa no puede trabajar sin electricidad. Tengo que pagar, pues, el pago de electricidad o de los servicios, que sé yo, de internet, que por ahí necesito internet y para que no se caiga como el que se cae ahora, un buen internet o dos internet. Tengo que prestar el pago a mis proveedores y a mis acreedores. Perder la credibilidad y la confianza en el mercado es perder oportunidades del negocio y recuperarla va a ser muy difícil. A ver, hay dos diferencias básicas, fundamentales y claves entre lo que es la contabilidad y lo que es las finanzas. ¿No? Uno, es que las finanzas hace énfasis en los flujos de efectivo y en la toma de decisiones. Hace énfasis en el flujo de efectivo y en la toma de decisiones. El que decide en base a los estados financieros y hace todos los análisis, todo su estudio, es el analista financiero. ¿Qué es lo que hace la contabilidad? La contabilidad registra en base de vengada. Acuérdense eso. Se generan y se crean las cuentas por cobrar. Se generan y se crean las cuentas por pagar, que no necesariamente es ingreso de dinero a la empresa. No necesariamente.
la generación o el ingreso de dinero a la empresa. Yo puedo vender un equipo hoy en 1 millón, me van a dar la plata el próximo mes. Yo genero la factura hoy. Al generar esa factura se registra el ingreso, pero no necesariamente se registra o ingresa dinero a la empresa. Yo puedo vender al crédito, registro el ingreso en el estado de resultados, y al vender al crédito una plata es efectiva y la otra parte es cuenta por cobrar. Al preparar los estados financieros se reconoce el ingreso al momento de la venta y de los gastos cuando se incurre en ellos. Por eso es que se generan las cuentas y los ingresos por cobrar. Las finanzas, analice y decide en base contable de efectivo, plata. Reconoce los ingresos y los gastos solo de los flujos reales, de entradas y salidas de efectivo. Uno es devengado, el otro es efectivo. ¿Por qué? Porque es más importante y más considerable el tema de los flujos de efectivo. Porque si yo tengo un ingreso de 1.000, pero tengo un efectivo de 100, con mis cuentas por cobrar, yo no voy a pagar pues la luz, no voy a pagar el agua, no voy a pagar el teléfono, no les voy a pagar pues a mis empleados. ¿Por qué? Porque mi empleado va a querer pues platita, va a querer dinero, porque tiene obligaciones también que cumplir. Pues yo no puedo agarrarle y decir, ¿sabes qué? Juan Pérez, tengo una cuenta por cobrar con Juan Pérez de 1.000, te daré la cuenta por cobrar en vez de tu sueldo. No, la gente, los acreedores, los proveedores, mis deudas y mis obligaciones se pagan con dinero en efectivo. Es lo que se debe priorizar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cuál es la diferencia entre la contabilidad que registra los hechos contables económicos en base al devengado y el flujo de efectivo de las finanzas. Sencillito. Ejemplo. Sir Jagger SRL es una pequeña empresa que vende automóviles. Esa es intermediariamente. Vendió un automóvil en boliviano 100.000 en el año calendario que acaba de terminar. Originalmente, Sir Jagger SRL compró el automóvil en 80.000. Claro, otra vez, ¿no? ¿Cuál es la variable dependiente y la variable independiente? La independiente es el gasto, el costo. Lo que depende es el ingreso. Si quiere decir esto que Sir Jagger o la persona de Sir Jagger compró un auto en 80.000 para venderlo en 100.000. ¿Ven? Originalmente Sir Jagger compró el automóvil en 80.000. Si bien la empresa pagó en su totalidad, o sea, yo le he pagado a mi acreedor la totalidad, no le he pagado a mi mayorista la totalidad. Si bien la empresa pagó en su totalidad el automóvil en el transcurso del año, aún debería cobrar 100.000 a fin de año, es decir, vendió a crédito. Pagó al contado y vendió al crédito. Los enfoques contables y financieros del rendimiento de la empresa durante el año se presentan en los siguientes estados de resultados y flujos de efectivo. Denle una leidita, por favor, para que se entienda bien cuál es el ejemplo. Que este es un ejemplo real que se da entre las empresas. Ahora veamos el enfoque de vengado y el de flujos de efectivo. Y revisen, vean bien, porque voy a pedir igual su análisis, al igual que el anterior caso. Voy a pedir que algún voluntario haga su análisis nuevamente de manera voluntaria y se pueda ganar un puntito. Dice, enfoque contable, base de vengado.
Base de vengado o contable de acumulación. Estado de resultados, Sir Jagger, 30 de junio del 2020. Concepto. Ingresos, 100.000. Menos costo, 80.000. Utilidad neta, 20.000. Contablemente, esta empresa tiene una utilidad de 20.000. Contablemente. Enfoque financiero. Base contable de efectivo. Estado de flujos de efectivo, Sir Jagger, 30 de junio 2020. Ingresos por ventas, 0. No le entra un peso porque ha vendido al crédito. ¿Vale? Aquí dice. Originalmente, Sir Jagger compró el automóvil en 80.000. Si bien la empresa pagó en su totalidad el automóvil en el transcurso del año, aún debía cobrar 100.000. ¿No? Vendió al crédito. Entonces, el enfoque financiero dice, ingresos, 0. Menos costos, o sea, flujo de efectivo de ingresos, 0. Flujo de efectivo de salida, menos 80. Utilidad neta, menos 80.000. Contablemente, tengo más 20.000. Financieramente, tengo menos 80.000. ¿Cuál es la conclusión? Loza, Morales, Andrea, Alexia. Hágase visible, por favor. Sí, licenciado, ¿me puede ver? Oh, ahora sí. Bueno, claramente el enfoque contable demuestra que se usa la base de vengado, pero en conclusión, el enfoque financiero muestra en la realidad que en efectivo no se tiene esa utilidad de 20.000, ¿no es cierto? Solamente los costos, que sería de forma negativa, por lo cual no existe el dinero. Solamente se sabe que el Sir Jagger compró y pagó en efectivo los 80.000, dando así que un enfoque financiero negativo. ¿Cuál sería su conclusión? Que Me gusta ese no, análisis. que no se representa de forma efectiva la ganancia, o bueno, en este caso la utilidad. Es que no hay No utilidad. existe, no hay una utilidad en efectivo, no Perfecto. se lo tiene. En efectivo. Bueno, un puntito, por favor, para la señorita Loza Morales Andrea. ¿Quién más puede corroborar o decir algo? A ver, Juan Carlos Gallo. Sí, licenciado. Bueno, al no tener una, digamos, utilidad, entonces el gerente no puede tomar una decisión en este caso, pues en función, pues a pues al flujo de caja, ¿no? Entonces no existe todavía esa, digamos, esa ganancia que tendría que haber, el efectivo. Correcto, correcto. Un puntito también para Juan Carlos, por favor. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Vean lo que es la contabilidad. Más 20.000 utilidad. La contabilidad en base al devengado. Vean lo que realmente es en la empresa. Esto también es real, pero esto es real en base al efectivo, a la plata, a los flujos de ingresos que tuvo la empresa. Veamos la conclusión. Desde el punto de vista contable, Sir Jagger SRL es rentable. Sí, 20.000. Es decir, 20%. Desde el punto de vista contable es rentable. Pero en términos de flujo de efectivo real, en términos de plata, de efectivo real, es un fracaso financiero. Es un fracaso financiero. No entra un peso a mis arcas, a mis cuentas. Su falta de flujo de efectivo se debe ¿a qué? A las cuentas por cobrar. Se debe a las cuentas por cobrar. Pendiente de 100.000 bolivianos. Sin las entradas de efectivo para cubrir sus obligaciones, la empresa, chao, no sobre, sin importar que sus niveles de utilidades contables.
Contablemente tiene utilidad de 20. Financieramente y a nivel de flujo tiene menos 80.000. Y por eso volvemos. Vamos a volver un poquito atrás. Acuérdense, sin importar sus niveles de utilidad. Nivel de utilidad. Vamos a volver un poquito. Debemos maximizar las utilidades. ¿Y qué decíamos? Las utilidades no necesariamente un flujo de efectivo. No. ¿Por qué? Por el tema del devengado, por los ajustes contables, por las cuentas por cobrar. Esa es la principal diferencia, aparte de la toma de decisiones, que existe entre las finanzas y la contabilidad. ¿Se entiende? Esa es la importancia de los flujos de efectivo y por qué las finanzas se concentran más en los flujos de efectivo. De ingreso, de salida, operación, inversión, financiamiento. Y nuevamente, ¿por qué? Porque las empresas tenemos que pagar nuestras obligaciones, tenemos que pagar a nuestros empleados, a nuestros obreros, ¿con qué? Con plata, con efectivo, no con una cuenta por cobrar. Puedo tener 1.000.000 de bolivianos en cuenta por cobrar, pero si en banco tengo 100.000, ¿con qué voy a pagar mis obligaciones? Por eso volvemos acá y dice, la empresa debe tener un flujo de efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones en la fecha de vencimiento. No debe tener cuentas por cobrar, dice, no habla de las cuentas por cobrar, no dice de efectivo para cumplir sus obligaciones. Sigamos. A ver, cuando hablamos de la toma de decisiones, que es otra de las principales diferencias que existe con la contabilidad, los contadores que hacen, dice, realizan la recolección y presentan los datos financieros, los 4 estados fundamentales que les acabo de dar. ¿Qué hacen los gerentes financieros? Evalúan los estados contables. En base a los estados contables podemos hacer un diagnóstico horizontal, indicador, rentabilidad, el tema de la solvencia, el tema de la liquidez y todo eso, ¿no? Trabajamos con nuestros ratios. Generan datos adicionales, es decir, hacemos primero un análisis y en base al análisis sacamos un diagnóstico y podemos hacer proyecciones. Y toman decisiones. ¿Por qué? Porque también hacemos un estudio, un análisis del entorno económico y de la industria en el cual se desenvuelve nuestra empresa. Según la evaluación de rendimientos y riesgos relacionados. ¿Por qué? Porque toda acción, ya hemos dicho, tiene riesgo. El objetivo de la planificación es reducir el riesgo. Eliminar no vamos a poder. Se planifica y se toma decisiones, pero siempre va a haber un riesgo. Tiene que haber un equilibrio entre el rendimiento y el riesgo. Se da por buscar mucho rendimiento, a mayor rendimiento, mayor riesgo, mayor beneficio. Hay empresas que pueden tener ingresos seguros, pero estables, que tienen más valor que otras empresas en el mercado que se desenvuelven en ambientes más riesgosos y con mayores utilidades o con mayor beneficio. Pero lo ideal de todo esto, lo importante es buscar un equilibrio entre ambos. La función. ¿Cuáles son las funciones de la gerencia de finanzas? ¿No? O sea, cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de lo que es dinero, ¿no? Dentro de lo que es la gerencia de finanzas, principalmente está lo que es contabilidad, presupuestos y tesorería. Pueden entrar también otras jefaturas, sugerencias, unidades, lo que ustedes quieran llamar, ¿no? Qué sé yo, servicios generales, por ejemplo, ¿no? Adquisiciones, ¿no? O sea, dentro de la gerencia de finanzas realmente es una superestructura que puede mantener y la gerencia. ¿Cuál es la principal de la contabilidad? El llevar adelante la contabilidad corporativa.
La administración fiscal, es decir, el tema impositivo. La contabilidad de costos, sí, es importante, ¿no? El costo fijo, el costo variable, el punto de equilibrio, los costos marginales, costos ocultos, qué sé yo, ¿no? Incluso se puede llevar adelante lo que es una contabilidad industrial, donde ya se manejan centros de costos para identificar, digamos, el gasto y centros gestores para identificar la unidad o la gerencia que se está llevando, que está efectuando estos gastos. No, la contabilidad industrial también nos sirve para identificar los ingresos, ¿no? Es prácticamente hacer una minería de ingresos y costos para identificar fortalezas y también las debilidades o áreas que están incurriendo en demasiado costo y no están aportando económicamente eh, por nuestra automáticamente, cronológicamente las operaciones para clasificarlas y presentarlas en los estados financieros. ¿Cuáles son los 4 estados financieros? Nuevamente, estado de resultados, balance de general, flujo de caja y evolución del patrimonio, estado de evolución del patrimonio. Presupuestos. Cuando yo estaba en Entel, trabajé muchos años en presupuestos. Y principalmente creo, sinceramente, que trabajar en el área de presupuestos para mí ha sido si bien ha sido duro, también ha sido una bendición, ¿no? Porque cuando la gente trabaja en presupuestos, ve toda la empresa, ve toda la empresa, absolutamente todo, ¿no? Marketing se encarga de que la gente de marketing, el comercial de comercial, la tecnología de tecnología, los recursos humanos de islitas, ¿no? Dentro de un sistema, son partes conjuntas, interrelacionadas, interdependientes que interactúan, ¿no? Sistema. Pero todo, al final, va a recaer en que en un plan. Es el plan hecho números. Bueno, facilito. Es el presupuesto, es el plan hecho números. El presupuesto es la acción de toda la empresa, de toda la empresa. ¿Quién hace el presupuesto? Los financieros. ¿Quién controla el presupuesto? Los financieros. ¿Quién sugiere los cambios, los ajustes? Los financieros. ¿Quién hace el plan? Todos. ¿Quién controla? Nosotros. ¿Quién sabe lo que pasa en la empresa, en todas las áreas, unidades de la empresa? Nosotros. Porque al final toda la información nos va a llegar a nosotros. Y el plan general de la empresa la van a saber 2, 3 personas y nosotros, por supuesto. ¿Por qué? Porque el de comercial, por ejemplo, sabe cuánto tiene que vender, pero no sabe cuánto es el gasto de personal. El de marketing va a tener su plan de medios, ¿no? Plan de medios, en canales, radio, internet, o lo que ustedes quieran. Pero no cuánto ingreso está generando eso. Al final lo que sabe somos. ¿Y cuáles son las funciones de la gerencia del área de presupuestos? Dice realizar un presupuesto de los 5 años, realizar un presupuesto de corto plazo, 1 año. ¿Y dónde se expresa el presupuesto? En el estado de resultados. En el estado de resultados. Y finalmente lo que es fundamental, pues tal. Es decir, el cumplimiento del plan. ¿Qué es el plan? Es lo deseado. ¿Qué es el control? Se controla lo ejecutado con lo deseado. Se van midiendo distorsiones, se ve bien si se está cumpliendo el plan, o en el control se tienen que hacer ajustes. ¿Para qué? Para acercarnos lo más posible al objetivo. Tesorería. Tesorería, dicen, administra el efectivo de la empresa, ve el tema de los fondos de inversión, del superávit, garantiza el financiamiento externo, disponibles en caja y bancos.
disponibilidades en caja y bancos. Eso es fundamental, porque una cosa puede ser el resultado que tengamos, otra cosa es la disponibilidad, el recurso que realmente tengamos en caja y bancos. El registro extracontable es el movimiento en bancos. Por eso es que la mayoría de las empresas todavía siguen manejando chequeras, tienen cuentas en moneda nacional, plazo fijo y todo lo demás, pero el control por el banco es el filtro que sirve para ¿qué? Para cruzar información. Y tesorería se encarga de eso, el registro extracontable. Solo dicen en lo que son bancos. O sea, el inglés igual debería ser para nosotros, ¿no? Priorizar. En vez de dar un gustito y tengo alguna obligación con un tercero, no me doy el gustito, pero cumplo y priorizo mi obligación con terceros. Con terceros. Que básicamente se encarga del control de los ingresos y de los egresos. Efectivo, ingreso, salida. Control real, caja y bancos. ¿Cuáles son las principales actividades del gerente financiero? A ver, ya habíamos hablado del análisis, toma de decisiones y la planeación financiera. Pero el analista financiero básicamente toma decisiones sobre dos situaciones. Uno, las inversiones. ¿Qué inversiones se van a realizar? Y cuando hablamos de inversiones estamos hablando de activos, ¿no? Hemos dicho que en el balance general tenemos activos de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué tipo de inversiones se van a realizar? Entonces toma decisiones sobre las inversiones y en qué tipo de inversiones o qué tipo de activo. Pero para que realice inversiones, ¿qué necesitamos? Platita. Es decir, necesitamos financiamiento. Para tomar decisiones sobre inversión, tengo que ver primero cómo voy a financiar, de dónde voy a conseguir la platita. Si va a ser un aporte de la empresa, me voy a prestar, de dónde voy a prestar. Una vez que tengo el financiamiento, veo de llevar adelante mis inversiones. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a financiar mis inversiones? Para cumplir el objetivo de la empresa. Es decir, ayudar a cumplir el objetivo, cumplir con el plan. Si la empresa tiene un objetivo de subir sus ingresos en 1 millón de bolivianos, entonces para ello tendré que hacer ¿qué? Tendré que comprar maquinaria. Para eso, ¿tengo plata en caja y bancos? No, no tengo. ¿Cuánto tengo? Tengo tanto. Ya, me presto. ¿Para qué? Para alcanzar el 1 millón de bolivianos. Si la empresa tiene el propósito de crecer en el mercado, ganar una participación de mercado del 30%, voy a tener que buscar y realizar inversiones para cumplir el objetivo de la empresa. No es que voy a invertir o me voy a prestar para, o sea, por ahí mi objetivo es incrementar los ingresos en 1 millón y no me voy a prestar plata para que toda la empresa viaje a fin de año a Cancún. No. Si voy a financiar, me voy a prestar o voy a destinar recursos de la empresa en algo, es pues para cumplir el objetivo. Yo soy pues custodio y soy responsable de todas las decisiones y actividades económicas y financieras para cumplir el objetivo, para conseguir el plan de la empresa. Por eso es que yo decido, ¿voy a invertir? Sí. ¿En qué tipo? Fijo, de corto plazo. Ah, ya, listo, para cumplir el objetivo. Pero para esto yo tengo que ver de dónde voy a conseguir la platita. Hay dos formas de financiar, no se olviden, interna y externa. Interna con recursos de la empresa, externa con financiamiento externo, es decir, con pasivo, con deuda. Y eso decide.
30% financiamiento interno, 70% externo, 100%. O sea, yo veo eso, considerando nuevamente el riesgo y considerando también si es que va a tener un interés y un costo financiero. Y eso cómo va a repercutir en el resultado de la gestión. Porque nuevamente, el costo financiero que yo vaya a asumir, los intereses que vaya a pagar, se va a reflejar en el resultado. Es decir, en el estado de resultados en la gestión. Todo ese análisis lo hago como especialista financiero. Ahora, existe una manera de visualizar la diferencia entre las decisiones de inversión y de financiamiento. Inversión, financiamiento. Inversión, financiamiento. Y esto está relacionado, y se las puede relacionar con el balance general. Todo lo que es financiamiento, nuevamente, hay dos formas de financiar. Todo lo que es financiamiento está en el lado derecho del balance general. Puede ser deuda, o puede ser patrimonio, capital. Y todo lo que es inversión va a estar en el lado derecho, es decir, los activos, que puede ser de corto plazo, de largo plazo. Todo lo que es inversión va a estar este ladito, a la izquierda. Y todo lo que es financiamiento va a estar a este otro ladito, que va a ser financiamiento. Hay dos formas de financiar, no se olviden, por favor, de financiar nuestras actividades en una empresa, interna y externa. Pasivo, patrimonio. El otro lado, los activos, de corto plazo y largo plazo. Listo. ¿Y qué nos dice la fórmula de la contabilidad? El activo siempre va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Siempre. Porque yo puedo comprar activos, puedo financiar mis activos o con deuda o con aporte propio. Digamos. Creo que con esto vamos a terminar este capítulo. Hasta aquí si tienen alguna duda o consulta. ¿Se entiende todo hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ya. No hay dudas entonces, ¿no? Sigamos. A ver, ¿cuáles son las funciones del gerente financiero? Básicamente son 5. Determinar el monto de recursos necesarios por operar un periodo determinado. 2. Priorizar el uso de recursos entre activos y operaciones. Determinar las fuentes efectivas de financiamiento, administración de activos y evaluación y control de la posición financiera. Dice, determinar el monto de recursos necesarios para operar un periodo determinado.
Es decir, tiene la función principal de determinar cuánto dinero va a requerir o la empresa va a necesitar en el próximo periodo, es decir, en un año. En un año. ¿Qué es lo recomendable? Cuando se habla de esto, se tiene que hablar también de subperiodos. Lo más recomendable es hacer una programación y una proyección mensual, incluso para ir haciendo el control, ¿no? Pero también se puede hacer semestral, trimestral o bimestralmente, dependiendo de la empresa. Pero lo más recomendable es hacerlo de manera mensual. Dentro de esto, ¿qué quiere decir o qué acciones debería llevar el administrador financiero? Debería concretar las inversiones que se van a necesitar. Es decir, qué tipo de activos se va a comprar y en qué se va a invertir. También debería velar o debería ver de financiar las actividades de la empresa para que ésta no tenga ningún tipo de interrupción en su normal funcionamiento. Debería prever cuánto dinero va a tener o debería tener en bancos, en caja, para que la empresa no pierda no interrumpa sus actividades. ¿Por qué? Porque un día que una empresa no funcione, es un día que deja de percibir ingresos. Y algo que tenemos que aprender es que un día que yo no perciba ingresos, no quiere decir que va a ser un día que yo no tenga que cumplir mis obligaciones. Si yo dejo de trabajar un día, 2 días, 3 días, mis obligaciones, mis deudas van a seguir ahí. Y mientras menos trabaje, mientras menos ingresos tenga, va a ser más difícil pagar mis obligaciones, pagar mis deudas. Otra de las condiciones que también se debería ver es de devolver los préstamos en los tiempos establecidos, es decir, cumplir con mis acreedores, cumplir también mis obligaciones con mis proveedores. A esto también yo debería ver de que, dependiendo del resultado o a los resultados que yo tenga que alcanzar, de retribuir pues también a los inversionistas, ¿no? ¿Y cómo voy a retribuir a los inversionistas? Mediante el pago de dividendos, al cierre de la gestión. ¿Eso qué implica? Tener mayores utilidades y tener un flujo de efectivo positivo. Para que al cierre de la gestión, a mis inversionistas, a las personas que han confiado en mí y han depositado su dinero en la empresa, tengan también pues un reconocimiento, tengan también beneficios por el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho durante toda la gestión. Tenemos que preparar también un plan financiero. Aquí hemos hablado y ya hemos explicado qué es el plan, qué es el presupuesto. ¿Y quién mejor que ustedes para que sepan qué es una planificación? Pero cuando se habla de un plan financiero se tiene que clasificar en dos ámbitos. Lo que son las operaciones de presupuesto económico, es decir, son aquellas operaciones que típicamente se exponen a un estado de resultados. Presupuesto económico. Yo tuve la suerte de manejar esto. Tuve el presupuesto económico y principalmente lo que es el presupuesto comercial y de tecnología. Presupuesto económico. Y se expone en el estado de resultados. ¿Qué es lo que normalmente se hace cuando se habla de un presupuesto? Se hace una planificación mensual y mensualmente se va controlando, se va comparando entre lo planificado y lo ejecutado, tanto en el mensual como en el acumulado. Ahí se van a ir viendo las diferencias, ¿no? Muchas veces se planifica de una manera y se ejecuta de otra. Entonces, cuando se va haciendo el control mensual, se van tomando decisiones para que el plan o la realidad se vean y se acerquen lo más posible. Pero también existe otro tipo de presupuesto, que es el financiero o el de flujo de caja. En este ya se incluyen lo que son las inversiones, las devoluciones de capital y el tema de los dividendos, ¿no? En el otro es estado de resultados. Ingresos menos costo, menos gastos, menos impuestos, utilidad neta, utilidad,
pago el IUE, el impuesto a la utilidad neta. Mientras que en el otro ya hablamos también de lo que es la inversión, ¿no? Y también hablamos de lo que es el pago de dividendos. Es decir, cuánto económicamente se va a retribuir al dueño, a los socios o a los accionistas. El segundo dice que es priorizar el uso de los recursos entre activos y operaciones. Activos de largo plazo, operaciones tiene que ver principalmente con el día a día, con la razón de ser de la empresa. Con la razón de ser de la empresa, ¿no? En general, cuando hablamos de operaciones estamos hablando de adquirir bienes perecederos, o sea, de corto plazo, y servicios para garantizar la continuidad de las operaciones con el giro del negocio. Entonces ahí estamos hablando principalmente de lo que son los inventarios, el activo de corto plazo, cosa que el negocio funcione. Y cuando estamos hablando ya de activos, estamos hablando principalmente de activos fijos, ¿no? Activos de largo plazo, ¿no? Maquinaria, equipo, qué sé yo, ampliar la planta, comprar nueva maquinaria, comprar equipos adicionales y todo eso. Entonces tienes dos tipos de lo que es donde tú puedes destinar los recursos. En la operación, que es en el día a día, y en el activo en el activo fijo de largo plazo, que tiene que ver principalmente con el activo fijo, ¿no? El activo, que nos va a ayudar a generar mayor riqueza, mayor ingreso. Después tenemos determinar las fuentes efectivas de financiamiento. Bueno, y cuando hablamos de financiamiento estamos hablando principalmente de dónde la empresa va a obtener los recursos, la platita, los recursos necesarios para financiar las operaciones o para comprar los activos. ¿De dónde? ¿De dónde? Nuevamente, tenemos dos tipos de fuentes o dos tipos de financiamiento, interno y externo. Externo es préstamo, crédito, es externo a la empresa. Y eso se refleja en el pasivo. Es una obligación que contrae la empresa con un tercero, con externo. Si es un préstamo, les daba el ejemplo. Mi hermano me presta, eso se va a registrar como ¿qué? Como una cuenta por pagar. Si mi hermano me presta, me va a decir ya mensualmente pagarme 1.000. Entonces, esos 1.000 yo voy a ir pagando y voy a ir amortizando en mi balance general contra caja, ¿no? Voy a ir moviendo cuentas por pagar contra la reducción en caja o en bancos. Si yo me presto de un banco, de alguna institución de intermediación financiera, tiene un costo financiero. De igual manera, el capital se reduce en el balance general, pero el interés se registra como gasto en el estado de resultados. Y ese interés es el costo financiero por el préstamo que yo tuve o realicé de un tercero. Y la otra forma de financiamiento es el interno, es decir, con aporte propio de capital, del dueño, de los socios, con platita de la empresa, ¿no? Dos formas. 4. Dice la administración de activos. En realidad aquí es donde el área financiera dispone y genera información acerca de los diferentes valores o del valor de los activos, de los bienes que tiene la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final si vamos a invertir en un activo, este activo tiene que generar un rendimiento, un beneficio. Y la compra del activo, la implementación de nuevos activos, maquinarias o algo, tiene que ir en relación a ¿qué? En relación al plan, al objetivo y en relación a ese beneficio adicional que debería generar su compra. Ese análisis, esa administración, la hace el área financiera. Y finalmente lo que es la evaluación y control de la posición financiera. Es la toma de decisiones financieras, se fundamenta principalmente en ¿qué? Y anótense esto. El riesgo, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad
y el apalancamiento. Sobre esto, el analista financiero, sobre estos índices, el analista financiero puede determinar cuál es la posición financiera de la empresa. Nuevamente, riesgo, liquidez, endeudamiento, rentabilidad y apalancamiento. Son índices, son indicadores financieros que los vamos a ver más adelante, pero que nos va a servir para determinar una empresa demasiado líquida. No. ¿Por qué? Porque ese dinero tiene que traer, el dinero tiene que traer más dinero. Pues no puedo tener mucho dinero en caja, en bancos. Una empresa demasiado endeudada trae ya de por sí riesgo. ¿De qué? Riesgo de insolvencia. Aparte, una empresa demasiado endeudada quiere decir que mensualmente, durante N tiempo, de los ingresos que vaya a generar esta empresa, tiene que tener un monto determinado para cubrir sus obligaciones. El apalancamiento, ese préstamo, ¿a qué se refiere? ¿En qué está destinado y cuánto ingreso está generando? Entonces, con estas variables, con estos índices, nosotros vamos a poder determinar cuál es la posición financiera de la empresa. Listo, gracias. Con eso habríamos terminado el primer punto, que es netamente teórico. Bueno, un 99.99999% teórico, pero es una introducción a las finanzas, ¿no? Y empezamos a partir. Contabilidad, finanzas, devengado, flujo de efectivo, flujos de ingreso, flujos de salida. ¿Cuál es nuestra razón de ser en las organizaciones? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Dónde tenemos que estudiar? ¿Qué es una posición financiera? Teoría, recién estamos empezando. Si tienen alguna duda o consulta. Ya. Si no hay dudas ni consultas, a ver, yo tengo las 20:37. Hacemos un descanso hasta las 20:47. Inmediatamente volvemos y continuamos con el segundo tema, que son los estados financieros. Vamos a recordar un poquito de lo que ya hemos llevado en contabilidad y reforzar sobre lo que acabamos de ver. ¿Ya? 20:47, nos vemos, jóvenes. Vayan a tomar aire, un café, descansen. Permiso.